Hola a todas y a todos quienes estáis siguiendo este curso del proyecto EDGES titulado Conocimientos indígenas en época colonial y republicana, y más concretamente a quienes os hayáis interesado por el tema titulado Aportes de la antropología a la lectura de documentos históricos, reflexiones a partir de un epistolario de guerra en la ocupación de la Araucanía, que impartimos Victoria Quintero Morón y quien nos habla, José Díaz Diego, ambos profesores de antropología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Vamos a iniciar entonces la segunda parte de aportes de la antropología a la lectura de documentos históricos, centrándonos en el contenido de los materiales analizados después de la presentación del tema y la exposición del marco teórico durante la primera parte. Aunque la ocupación del Engulumapu o la Araucanía por parte de Chile durante la segunda mitad del siglo XIX ha sido un proceso que ha concitado la atención de numerosos investigadores durante largo tiempo, no es menos cierto que la complejidad política, económica, cultural, territorial, etcétera, de la invasión, ocupación y despojo de esa parte del país de los mapuches mantiene sin duda este fenómeno como una unidad de análisis de enorme interés y potencialidad, tanto por su densidad histórica como por su estrecho vínculo con el presente en lo relativo, por ejemplo, a las repercusiones de dicho pasado en aspectos como la identidad mapuche contemporánea o sus actuales reivindicaciones políticas y territoriales. Para analizar los primeros compases de la ocupación de la Araucanía, que es en la parte en la que centramos nuestra investigación, y hacerlo bajo una perspectiva biográfica y microhistórica, hemos privilegiado dos colecciones epistolares de Francisco Echaurren durante su paso al frente del Ministerio de Guerra entre noviembre de 1868 y agosto de 1870, completadas tanto con cartas e informes de responsables y cargos intermedios del ejército de ocupación del tipo Cornelio Saavedra, José Manuel Pinto, Timoteo González o Nicanor Silva, entre otros, como también con editoriales, crónicas y notas de periodistas, corresponsales e incluso vecinos de la zona que desde la frontera chileno-mapuche escribieron a periódicos locales y nacionales como El Meteoro, La República, La Libertad o El Ferrocarril. Esta documentación está siendo analizada también junto con el profesor José Manuel Zabala Cepeda del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. El fondo epistolar de Echaurren da cuenta de las dificultades de defensa de la frontera del Mayeco y la primera invasión general del interior de la Araucanía, como materialización de lo que ha venido conociéndose como el giro belicista de Chile en lo relativo a sus aspiraciones sobre el país de los mapuches entre el Pacífico y la cordillera de los Andes, es decir, la parte occidental de Hualmapu. La mayor parte del fondo es una documentación producida por y para altos representantes de la administración y el ejército chilenos, pero que cuenta con nutrida información sobre la jefatura huenteche de José Santos Quilapán y sus esfuerzos por activar un amplio frente de resistencia indígena desde las costas de Arauco a las llanuras pampeanas, que transforma esta correspondencia en un producto de frontera de marcado interés para el pasado mapuche. Al respecto del contexto histórico-cultural, convendría decir que esta primera etapa de ocupación de la Araucanía, con la fijación de la frontera en el río Mayeco y la posterior invasión del interior del Engulumapu, no son episodios baladís. Nos hablan no solo del cada vez mayor desequilibrio de fuerzas y capacidades tecnológicas entre los chilenos y los mapuches, sino de la transformación misma de los agentes y de las instituciones, de las materialidades y de los esquemas ideográficos que habían conseguido algo así como estabilizar la frontera en el río Biobío durante más de 260 años, desde la victoria de las fuerzas indígenas en la batalla de Curalaba en 1598 y la resignación de Felipe III a dicho status quo en 1612. La ruptura unilateral del acuerdo fronterizo por parte de Chile en este momento, empezando la segunda mitad del siglo XIX, supuso un tiempo nuevo en las relaciones interétnicas, catalizándose en el verano de 1869 la idea de que la Araucanía no sería más un espacio de alteridad etnopolítica con el que convivir, sino una región chilena de comunidades indígenas por someter. Esto es, desplazando a los mapuches y a su mundo cultural desde la otredad indígena
orgullosa y autónoma a la subalternidad social y la marginación política y económica. Y aquí es donde entra de lleno Francisco Echaurren, uno de los personajes más destacados de la línea dura del gobierno de José Joaquín Pérez, responsable como ministro de Guerra del giro belicista que lleva el caos, el saqueo y la destrucción por primera vez hasta el interior mismo del Engulumapu, destruyendo la seguridad en la que vivían hasta ese momento las familias mapuches en los valles centrales de la Araucanía. Pero, ¿quién era Francisco Echaurren? Echaurren fue un acaudalado burgués, parte del reducido grupo social cuyas estrategias económicas, políticas y jurídicas habían conseguido concentrar en pocas familias la mayor parte de las tierras del comercio y de los puestos del gobierno y de la administración. Nació en Santiago de Chile el 21 de noviembre de 1824 en una familia con posición, poder y fortuna. Fue el primogénito y único varón de un matrimonio que unía por un lado a los Echaurren, políticos y militares acaudalados, y por otro lado a los García Huidobro, una de las familias más ricas de Chile, miembros de la antigua aristocracia colonial, terratenientes y comerciantes presentes también en la política nacional. Por influencia de su padre y de los altercados durante la segunda elección de Manuel Bulnes en 1846, se afiliaría al Partido Liberal, en el que militaría el resto de su vida. Tras participar de la fallida Revolución de 1851, decide exiliarse y emprender un viaje por los 5 continentes que lo convierten, a su regreso en 1857, en el primer chileno en dar la vuelta al mundo, un periplo que sin duda lo marcaría significativamente. En los diarios de viaje ya se observa un personaje resuelto, decidido, constante, disciplinado, obsesionado por el orden y el deber, pero también un hombre clasista, etnocéntrico y ultranacionalista. Rasgos a los que se sumaría un cierto autoritarismo en el ejercicio de sus competencias administrativas. Y evidentemente, este carácter, esta forma de pensar y esta cultura del trabajo y del ejercicio del poder marcarán, como no podía ser de otra forma, sus decisiones al frente del ministerio encargado de someter a los mapuches, como veremos más adelante. Cuando Francisco Echaurren llega al Ministerio de Guerra, el gobierno acababa de desplazar la frontera al río Mayeco. El despliegue militar y la construcción precipitada de una decena larga de fortines en la nueva frontera supuso para los mapuches la constatación de que el gobierno chileno no procuraba defender los intereses agrícolas de los campesinos asentados a pocos kilómetros del Biobío, sino invadir escalonadamente la totalidad del Engulumapu, por lo que redoblaron sus esfuerzos para conseguir el mayor número de lanzas posible y multiplicar los malones hacia los campos y pequeñas ciudades de la retaguardia. A esta reactivación de la resistencia indígena se la conoce como octavo levantamiento mapuche o levantamiento de Quilapán, en referencia directa al toqui que encabezó las fuerzas mapuches, José Santos Quilapán, hijo del lonco Huenteche Mañil Hueno. Quilapán tendría que presenciar cómo el colonialismo por asentamiento que había intentado frenar el padre se convertiría para él en un colonialismo por invasión militar. El despliegue diplomático de Quilapán, que queda recogido en las cartas estudiadas, conseguirá sumar a las fuerzas de su Ayarewe, esto es, de su área de comunidades tradicionalmente leales, apoyos de otras parcialidades mapuches, como por ejemplo el apoyo del cacique Nache Domingo Melín, después de la Junta de Quechereguas de abril del 68, y en septiembre las fuerzas del cacique Lafkenche el Lonco Mariñán. No convencerán en cualquier caso a los pehuenches o cordilleranos, a pesar de las largas negociaciones realizadas mediante el envío de hombres de la confianza de Quilapán, como por ejemplo el cacique Huenchincal, y el posterior envío de su propio suegro, el cacique Quilahueque, e incluso habiendo concertado un matrimonio entre una sobrina de Quilapán y un ayudante directo de Purrán, el gran lonco pehuenche. Con todo y con ello, a finales del 68, el levantamiento de Quilapán contará con apoyos desde la costa araucana hasta las estribaciones andinas, a lo largo de una línea de resistencia de unos 100 kilómetros de extensión.
Sobre la mesa del Ministerio de Guerra en ese momento había informes que cifraban esta movilización indígena en unos 4.000 hombres, que es el número aproximado de los mapuches que se congregaron en la Junta de Huequén a finales de 1867, más las lanzas naches y las quenches sumadas durante los siguientes meses. Estos apoyos animarán a Quilapán a plantear una guerra de guerrillas en forma de reiterados malones contra las defensas chilenas de Malleco, especialmente contra los fortines de Collipulli, Perasco y Curaco, puestos mal pertrechados, con escasas guarniciones que no siempre superarán los 45 hombres, mal armados, mal vestidos, mal alimentados, muchos enfermos y sin atención médica. Uno de los malones de este momento, el del 19 de noviembre del 68, será determinante para que José Manuel Pinto, general a cargo de la Alta Frontera, propusiera al mismo Echaurren, el 2 de diciembre del 68, una expedición al interior de la Araucanía para desbaratar la resistencia indígena. Echaurren aprobaría dicha expedición una semana más tarde, pero aumentaría la apuesta. Escribe primero a Pinto y luego a Cornelio Saavedra pidiéndoles que la expedición al interior se convirtiera en una invasión general, con divisiones saliendo desde el interior de la Araucanía en todas direcciones, con objeto de perseguir, de hostigar, de secuestrar y de matar a los reverdes y, a la medida de lo posible, secuestrar a sus familias, destruyendo sus casas y cosechas y robándoles todos sus animales. Esto es, abro comillas, aniquilando la raza que ahora se nos opone de esa parte del territorio de la República. Cierro comillas. En carta posterior a Luis Amunátegui, ministro del Interior, Echaurren le confiesa este mismo plan, informándole que el gobierno, tras aprobar el estado de asamblea en todo el territorio insurrecto, sometería a todos los mapuches prisioneros, hombres, mujeres y niños, a un consejo de guerra bajo el cargo de súbditos rebeldes, que sus sentencias serían revisadas por la Corte Marcial y finalmente el Consejo de Estado conmutaría su pena de muerte por su relegación a otros puntos de la República. Estas cartas sintetizan el proyecto etnocida que el gobierno chileno reservaba en ese momento para el pueblo mapuche. No se trataba solo de doblegar a los mapuches, ni mucho menos sumarlos a la República, sino desintegrarlos culturalmente. Esto es, que en la separación los unos de los otros terminaran por olvidar su idioma, sus creencias, sus instituciones, sus formas de organización social, sus estrategias económicas y, en suma, su cultura, para subsumirlos a la extensa clase de trabajadora mal pagada que requería el inicio capitalista del Chile de la época. La expedición al interior de la tierra, que es una expresión que se repite continuamente en la documentación, refiriéndose a tierra como al territorio indígena, la expedición encontrará la justificación perfecta en el mayor malón del momento, el organizado por Quilapán contra las familias campesinas de la Alta Frontera el 5 de enero del 69. Esa madrugada cruzaron el Malleco más de 2.000 guerreros mapuches a caballo, quemando, robando, secuestrando y matando kilómetros adentro del nuevo territorio chileno hasta el río Renaico en las afueras de Negrete. Las noticias llegarían rápidamente de Angol a Los Ángeles y de allí a Chillán, desde donde se informaría al ministro de Guerra y a la capital. Los periódicos locales hablan de carretas de cadáveres con cientos de víctimas, más de 3.000 animales robados y las mujeres y niños de varias familias secuestrados. En Chile se vivió como un ultraje nacional. El estado de indignación causado por el malón sufrido en la Noche de Reyes animará al ministro Echaurren a tomar la decisión de llevar a cabo una idea que le venía rondando la cabeza desde hacía un par de meses: a abandonar los cómodos y seguros despachos de gobierno en Santiago y viajar a la frontera. No solo le preocupaban, hay que decir, las acometidas mapuches, sino también las numerosas denuncias que llegaban al ministerio y a la prensa de despilfarro, corrupción y desobediencia. En cualquier caso, además de poner orden entre Pinto y Saavedra, que tenían ideas distintas de cómo había que avanzar con la ocupación de la Araucanía, el viaje a la frontera permitirá a Echaurren intervenir directamente en el transcurso de esta ocupación, revisando todos los fortines y torreones defensivos, acelerando el envío de pertrechos, víveres y municiones, alentando a la tropa, animando a los cívicos de las ciudades vecinas a coger las armas y fortaleciendo alianzas con los indios amigos, tanto con palabras de paz como con amenazas de represión, para frenar la adhesión de estos al levantamiento de Quilapán. El triunvirato Echaurren-Saavedra-Pinto quería demostrar al país que el ejército chileno no tenía rival en la Araucanía.
que la idea extendida por todo Chile de la invencibilidad del mapuche era falsa y que debía quebrarse el mito del indómito araucano que había operado tan fuertemente en el pensamiento hispano-chileno durante siglos. En palabras de Aníbal Pinto, entonces intendente de Concepción, en carta a Echaurren en febrero de 1869, dice respecto a este mito: nos hemos forjado un fantasma y nos espantamos de él. Para Echaurren, he aquí la fuerza de los mitos, se trataba de una idea que había entorpecido durante mucho tiempo el proyecto irremediable de anexar la Araucanía, proponiéndose, para invalidarla definitivamente, que la expedición militar cruzase el río Cautín. ¿Y por qué el Cautín? El río Cautín no era un río más. Si el Biobío había sido la frontera exterior del país mapuche, el Cautín era la frontera interior, la columna vertebral de la Araucanía, la línea de encuentro de un considerable importante número de parcialidades intraétnicas, el cauce más caudaloso de la región, con las vegas más ricas, propiedad de familias principales, centro mismo del Mapu libre. Para el ejército chileno era un espacio inexplorado dada la concentración de fuerzas en el interior de la región, y para los mapuches una línea inexpugnable materialmente por su caudal, longitud y puestos de defensa, y también espiritualmente por la tutela de sus machis, de sus expertos en el ámbito mágico religioso. En una de las cartas que trabajamos se nombra a uno de sus taumatúrgicos defensores, a Curiqueo, un machi ciego que, como dice Echaurren, era un profeta. Como un profeta promete lanzar contra los chilenos si cruzan el río las nieblas, los vientos, las lluvias, el granizo, la nieve, los truenos, los rayos, hasta exterminarlos. El Cautín se convertirá en el Rubicón araucano. Si el ejército chileno conseguía cruzarlo y señorearse al sur de su cauce, los mapuches se rebelarían simples mortales, y no los salvajes semidioses de la guerra que habían cantado los poetas. Si por el contrario los mapuches lo impedían, el ejército se rebelaría incapaz de ocupar el Engulumapu, peligrando el suelo anexionado y quizás la propia frontera del Mayeco. La noticia de la expedición, que había corrido como la pólvora a ambos lados de la frontera, surtiría efectos antes incluso de ponerse en marcha. Domingo Melín, el gran cacique Nache, que había guerreado en numerosas ocasiones contra Chile y que se había aliado con Quilapán para frenar el avance chileno sobre las tierras indígenas al sur del Biobío, enviaría una carta al capitán de amigos Luis Barra, anexo de los altos mandos militares chilenos, el 22 de febrero del 69, declarándose amigo del gobierno y ofreciendo echarse a un lado si el ejército decidiera invadir la Araucanía. Para demostrar sus buenas intenciones, enviaría además a su hermano Nahuelpan a Angol para ofrecer a Pinto y a Echaurren sus 300 lanzas contra los huenteche, traicionando al mismo Quilapán junto al que se había coaligado un año antes. La expedición para invadir la Araucanía saldría de Angol el 25 de febrero del 69, con misa incluida y gran alborozo de la población. La columna principal, de unos 1.200 hombres, entre soldados, cívicos y unos 60 indios amigos, encabezados por los caciques Purenes, Cheuquemilla, Marilao y Ancanilla, se adentraron en la tierra con Pinto y Echaurren a la cabeza. Más allá de un par de enfrentamientos de relevancia, como el acontecido al cruzar el río Cautín, no hubo batalla campal. Los huenteche vigilaron en pequeños grupos los movimientos del ejército chileno, pero evitaron el choque directo cuanto pudieron, sucediéndose más insultos que tiros y más persecuciones que enfrentamientos. En pocos días la mermada resistencia se debilitaría aún más, debido a que muchos caciques del interior, al conocer la llegada del ejército mediante los lenguaraces enviados por Saavedras, como el intérprete Luis Barra o el intermediario José Bastidas, ofrecieron su colaboración a cambio de que respetasen sus gentes y sus propiedades, poniendo a disposición de Pinto y Echaurren a guías nativos como Manuel Burgos, que a modo de Yanacona condujo al ejército por las tierras de los Ranguileo, los Yanquileo, los Collío, los Colla o los Huenchuleo, entre otros, al son de marchas militares y el himno nacional. Aunque no hubo épica, sí hubo pánico y desorganización. Las familias de la resistencia, para salvar la vida, huyeron masivamente y con tanta prisa que en muchas ocasiones dejaron atrás ancianos incapaces de seguirlos. Y los jefes indígenas, abrumados por una invasión tan rápida, se mostraron incapaces de acordar una estrategia común, ocupados en poner a salvo a su gente, al observar cómo desde la columna principal
del ejército salían partidas volantes que recorrían el territorio en todas direcciones, extendiendo el terror, arrasando con todo alimento posible y capturando todo el ganado a su mano. El ganado robado llegó a ser tanto que al par de semanas las patrullas que volvían con piños de animales a modo de botín dejaban ya de buscar los sitios menos profundos para cruzar los ríos y arroyos interiores, permitiendo que las ovejas que no fuesen capaces de nadar tras los caballos y las vacas simplemente se ahogaran. Cientos de ellas. Llegó a ser tanto, algunas fuentes, como José Bengoa, lo cifran en unas 5.000 vacas, 20.000 ovejas y 500 caballos, que los soldados festejaban llegar a chacras con legumbres, hartos ya de tanta carne. El ejército diezmó los recursos mapuches hasta la aflicción y la zozobra, recibiendo mensajes de la cordillera donde las mujeres mapuches se mostraban, abro comillas, muy consternadas con el incendio y destrucción de sus casas y sembrados y pidiendo llorando a sus padres y esposos que abandonen la guerra. Cierro comillas. Esta incursión de asolamiento que terminó con la vuelta del ejército a los cuarteles de Angol y Purén tras un mes de asedio y destrucción el 22 de marzo, no solo acabó con el levantamiento o quebró el levantamiento de Quilapán, sino que debilitó la resistencia material y espiritual de todos los que se vieron despojados de la seguridad que hasta ese momento les había reportado el Cautín y que ahora, develándose un accidente geográfico más que una defensa inexpugnable, los dejaba sin la paz de la que habían disfrutado en los ricos valles centrales. Además, dinamitó alianzas seculares al obligar a los caciques invadidos a plegarse a la voluntad chilena o perderlo todo, debilitando así las lealtades intraétnicas que hasta aquel momento habían permitido una mejor resistencia. Ejemplo de ello fue el Parlamento de Tolten de abril del 69, recién finalizada la expedición de asedio, en que la desorganización de los loncos de las tierras invadidas y su temor generalizado a las venganzas intraétnicas convirtieron el que debía ser el gran encuentro de conciliación de la baja frontera en una junta que no alcanzaría la representatividad esperada. Aunque el quórum no fue menor, acudieron unos 600 huilliches o gentes del sur, faltaron caciques principales como Meilibilu, Catrebol o Neculmán, excusados mediante razones como por ejemplo el padecimiento de enfermedades repentinas o la intervención mágica de poderosos machis. En su lugar enviaron a hijos y mocetones de confianza, lo que para las autoridades chilenas había convertido el Parlamento en una junta de, abro comillas, caciquillos, cierro comillas, restándole toda la importancia política a aquel encuentro. Por otro lado, las familias huenteche, postergadas a los angostos valles interandinos, cambiaron sus hogares, sus cementeras y su ganado por el duelo, el frío y el hambre. De hecho, la carestía en el interior de la región las empujaría a pedir auxilio a sus contactos chilenos para poder comer, pues informaba el diario El Meteoro de Los Ángeles en octubre del 69, están pereciendo de hambre por la escasez de cereales extremosa en el territorio araucano. La imposibilidad de contener al ejército chileno empujó a Quilapán a pedir la paz por intermediación del fraile Estanislao María Leonetti, tras acordarla previamente con caciques como Montri, Calbún, Marihuara, Lancamil, Ancamil, Guayquil, Melín, Quinchaleo, Marillán, Epuleo, Carige o Huentecol. El acuerdo lo firmaría en nombre de Quilapán su suegro Quilahueque en Angola en septiembre del 69 y lo ratificaría este mismo Quilahueque en Santiago un mes más tarde frente al presidente José Joaquín Pérez, quien lo humillaría frente a los dignatarios chilenos y mapuches presentes en el acto con reproches y amenazas. Aunque se consideró oficialmente un acuerdo de paz, ninguna de las dos partes lo concibió realmente sino como un armisticio, una tregua temporal de las hostilidades, dada la desconfianza mutua. De todas formas, implicó para Quilapán y los huenteche una importante capitulación territorial, cediendo el espacio ocupado por Chile entre el Biobío y el Mayeco a las leyes de la República, permitiendo al invasor establecer fuertes y poblaciones no solo allí, sino, decía literalmente el acuerdo, en el punto de nuestro territorio que estime conveniente la autoridad chilena. La invasión del interior de la Araucanía y las paces forzadas de Angol tuvieron resultados más provechosos para los intereses chilenos entre las facciones mapuches ya tradicionalmente abiertas a trenzar alianzas circunstanciales con Chile, como las jefaturas naches o las quenches, y menos entre la resistencia huenteche, que no cedería por completo
a las exigencias chilenas a pesar de las pérdidas materiales, de las pérdidas humanas y del sufrimiento de las familias desplazadas. Lo referido queda registrado en una de las cartas de enero de 1870 de Chaurren a Saavedra, en que el primero se da por informado del éxito del parlamento celebrado entre Saavedra, los costinos y los abajinos en los llanos de Ipinco el mes anterior, en diciembre de 1869, así como de las malas noticias que le llegan por el contrario desde la alta frontera, donde los huenteches se muestran reacios a claudicar a pesar de haber firmado las paces de Angol. El historiador Virgilio Figueroa afirmó que la expedición de Chaurren dio por resultado, si no la pacificación total, entre comillas, por usar la expresión de la época, sí el desgaste de las fuerzas de la resistencia indígena y el sometimiento de muchas de sus reducciones. Finalizo diciendo que la invasión de Pinto y Echaurren y el enorme daño infligido a los huenteches por esta supuso el traspaso del momento liminal en que Chile se demostró a sí mismo y a los mapuches capaz de ocupar la Araucanía por la fuerza. Solo necesitaría acuerdo entre las distintas organizaciones políticas y presupuesto militar suficiente, pues acababa de cruzar la última frontera, el Cautín, y si no derribar, sí dañar fuertemente el último mito, el que sostenía la invencibilidad indómita del araucano. Y termino por aquí dándoles muchas gracias por su atención.